Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por el surf y nos quedamos por amor. Mesas, bares Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. Esto es Argentina. Y esto también es Argentina. Y esto, y esto, y esto. ¿Cuánta libertad, no crees? Pues sí, en Argentina eres libre de elegirlo todo. La libertad de estar a las 10 de la noche aquí, o simplemente aquí. La libertad de perderte en la inmensidad. ¿Necesitas más inmensidad para sentirte libre? No hay problema, tenemos más. Disfrútala. La libertad de elegir tu clima perfecto. La libertad de expresarte. La libertad de dejarte tentar por sabores sorprendentes que nunca olvidarás. La libertad de encontrar comodidad en hoteles de clase mundial, infraestructura moderna y la cálida atención que te hace sentir como en casa. La libertad de disfrutar del silencio o de apagarlo. Por eso, hace más de 200 años pusimos la palabra libertad en nuestro himno. No una vez, sino 3 veces. Libertad, libertad, libertad. Si estás buscando una tierra de oportunidades infinitas, de aventuras por descubrir, de lugares para descansar o para sentirse aún más vivo, Argentina lo tiene todo. Una tierra donde la libertad, la diversidad y las experiencias inolvidables hacen que cada momento sea realmente valioso. Ven a visitarnos y disfruta de un lugar donde la libertad vive en cada rincón. Argentina, la libertad vive aquí. Visita Argentina. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales.
Bienvenidos a su programa como cada sábado. Agradecida de Dios por la oportunidad de compartir con todos ustedes, de estar aquí en este programa rodeada de profesionales, colaboradores, comprometidos con la verdad. Señores, estamos celebrando nuestro 10 aniversario y tengo para contarles que ayer iba a ir a comprar unos globos para decorar el ambiente, pero cayó una nevada. Estamos hoy vestidos de blanco, todo Massachusetts está pues agradecida de Dios por la nieve, si se puede decir así, porque realmente todo amaneció blanco hoy. Ya creo que ya Dios no nos bendiga más con tanta nieve, pero sí agradecida de estar compartiendo y celebrando estos 10 años que estamos nosotros en el aire. Agradecida también de todas las personas que están comprometidas con estos programas, profesionales como el doctor José Javier, como la doctora nutricionista Yadires, quien estará también en el programa, como la doctora Silvia, como todas las personas que están pues comprometidas en educar a una comunidad, precisamente en temas que en ocasiones se desinforma a la comunidad, y es precisamente el tema que vamos a tocar hoy. Si el autismo se cura, señores. Hay una controversia de unos doctores que están pues diciéndole y prometiéndole a las familias que con medicinas o quizás con medicamentos que ellos están elaborando, haciendo unas combinaciones de medicamentos o quizás vitaminas, pueden curar el autismo. Y para eso tenemos neurólogos infantiles que han estudiado por más de décadas y están ahí pues ready para informar, no desinformar a la comunidad, sino informar a la comunidad si el autismo se cura o no se cura. Y cómo nosotros también podemos desde la nutrición hacerle ese acompañamiento a nuestros seres queridos. Recuerden que este programa está dedicado para representar la humanidad que vive en acción, que representa valentía, de quienes luchan precisamente los padres con sus hijos con discapacidad para levantarlo desde el agotamiento, desde el miedo, desde las frustraciones, desde la falsa promesa que se le hace, que se le va a curar la condición. Entonces, desde ya pues vamos a estar abordando estos temas. Señores, estamos en vivo como cada sábado a través de nuestras plataformas, medios de comunicación que también están comprometidos con la verdad. Nuestro canal en YouTube, ahí busque Cambiando el Mundo con Raquel Quesada y vea todo lo que está pasando aquí en nuestro estudio. Por igual en Discapacidad TV, a ese canal que también está cambiando el mundo y le dice a todo, hola mundo. La Mega 95.1 FM, Águila Radio Boston FM, y por supuesto a toda la comunidad comprometida que está en este momento también en TikTok. Saludo a mi gente de TikTok que están en vivo ahí también mirándonos y escuchándonos. Siempre iniciamos con una cita y esta dice así: cuando esté buscando a alguien que te cambie la vida, mírate en el espejo. Y realmente muchas veces vagamos por el mundo caminando, buscando a alguien que nos salve la vida, que nos cambie la vida, que nos impacte la vida. Yo creo que no hay nadie más que pueda impactar tu vida que no seas tú. No hay nadie más que pueda cambiar tu destino que no seas tú. No hay nadie más que pueda pues iniciar a caminar con pasos de esperanza. Ese cambio que tú quieres ver en los demás inicia precisamente cuando tú cambias. Cuando yo inicié a estudiar neurociencia, yo venía con una mentalidad de que el otro tenía que cambiar, y cuando yo entendí que para nosotros cambiar, primero tenemos que cambiar nosotros, y eso se va a reflejar en los demás y ellos van a mirar el cambio, pues entonces con nuestras acciones podemos también cambiar la vida de los demás. Es cuando realmente uno mismo está pues provocando ese cambio. Entonces, para tú querer hacer un cambio en tu destino, en tu vida, simplemente tú tienes que hacerlo. Tú tienes que rescatarte tú mismo, tú tienes que impulsarte tú mismo, tú tienes que transformarte tú mismo y recordarte cada día, así mismo mirarte al espejo y decirte lo poderoso o lo poderosa que tú eres.
con o sin discapacidad, con limitaciones económicas, quizá en países que está muy lejos de tener una esperanza o un futuro pues positivo. Donde quiera que te encuentres, si eres mujer, si eres alto, si eres chiquito, si eres de diferentes nacionalidades, solamente tú puedes cambiar esa trayectoria, ese camino y empoderarte, porque tú tienes las herramientas. Todos nosotros tenemos las herramientas necesarias para iniciar el cambio en nuestra vida. Señora, la agenda de hoy promete, como dije al inicio, estará con nosotros el neurólogo infantil José Javier Moreno, quien tendrá el tema si el autismo se cura o no. También nos acompañará la doctora en educación Silvia Ginés con el tema de la importancia del neuroliderazgo enfocado en la comprensión del autismo y la neurodiversidad. También estará con nosotros la doctora en nutrición Yadires Barreiro con el tema el autismo y sus efectos referente a la nutrición. Vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos con más, porque este programa, señores, hoy todo el mundo debe de escucharlo. Pausa comercial y retornamos con más. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pat, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Señores, qué felicidad que estoy yo bailando con la canción, porque estoy agradecida de las personas que están conectadas a través de YouTube. Ahí está nuestra amiga Alessandra Ontivero desde Argentina. Muchísimas gracias por ese acompañamiento que siempre nos hace cada sábado. Y desde Argentina me traslado a Venezuela, que estoy loca por ir a comerme una arepa pepiada. Yo espero que un día yo vaya a la casa del doctor y me brinde esa arepa pepiada, que siempre voy a Lawrence a comérmela. Agradecerle al doctor José Javier Moreno, quien es neurólogo infantil y que ha estudiado, señores, lo suficiente, ha hecho investigaciones para hablar del tema con autoridad. Hoy vamos a hablar del tema precisamente que está dando pues noticia en la República Dominicana con el doctor Fadul, quien él alega que él cura el autismo. Muy buenos días, bienvenido a su programa, querido doctor. Hola Raquel, buenos días, gracias por la invitación y una vez más complacido de estar acá con ustedes conectados y celebrando este 10º aniversario. La verdad es que entrando en tema, antes de confirmar lo de la reina pepiada, que espero que sea pronto, tenemos que ir dirimiendo estas controversias, porque casualmente cuando hablamos para este tema, acababa de responder un chat de alguien que desde aquí de Venezuela me estaba conversando acerca de esta nueva terapéutica de cura del autismo, y tenemos que ir desde lo básico. Hemos hablado un sinnúmero de veces en múltiples oportunidades que es una condición del neurodesarrollo. O sea, el autismo no es una enfermedad, no es la enfermedad del autismo, no es el síndrome del autismo, es una condición del neurodesarrollo que viene caracterizada porque sus conexiones se
hacen de manera diferente. Lo que hablamos de una trayectoria divergente de la maduración. Por eso la parte de la neurodiversidad entre los circuitos neuronales. Entonces, es importante conceptualizar que si estamos hablando de un trastorno del neurodesarrollo, pues no podemos pensar que hay cura para el autismo. Podemos modificar las conductas y tener mejor respuesta ante los estímulos necesarios, pero de allí a que vamos a tener una cura, no. Siempre hablamos de modificaciones de conducta, de modificaciones de estilo y hábito, para que estos niños que van a ser jóvenes y adultos puedan tener una mejor calidad de vida y una mejor integración y convivencia entre los neurotípicos y los neuroatípicos, ¿ok? Es importante eso. Entonces, cuando hablamos de estas propuestas terapéuticas que prometen una reversión de síntomas en 70 días en promedio mediante la administración de suplementos y vitaminas, pues obviamente no carece ya de validez científica, porque estamos hablando de que tenemos que modificar estas vías. Entonces hay una falsa premisa en estos suplementos, porque de hecho cuando investigas todo lo que pueden estar administrando a través de una consulta muy breve, administran suplementos que no todos pasan la barrera hematoencefálica. Es decir, yo puedo tomar algunos suplementos para mejorar la función energética y la conectividad dentro de la neurona, pero no todos van a penetrar la barrera hematoencefálica, que es esa barrera o esa gran muralla que le permite al cerebro filtrar los elementos que no le van a ser favorables. Porque si no, ahí, si tenemos una falla de la barrera hematoencefálica, eso significa un proceso inflamatorio dentro del cerebro, y eso tiene características clínicas bastante particulares y terminan siendo una emergencia neurológica. Entonces, cuando hablamos de esta premisa de neuromodulación, que van a ser cofactores o estabilizadores de las membranas, pues obviamente tenemos que entender que esa microestructura no va a estar solo caracterizada por el tema de estos moduladores a nivel biológico. Entonces, cuando vemos que el trastorno del espectro autista tiene una viabilidad a nivel de la plasticidad neuronal, yo no puedo pensar que colocando unos suplementos y quitando todas las terapias voy a tener mejores resultados. ¿Por qué? Porque al hablar de que tenemos que aprovechar la plasticidad neuronal del niño, obviamente esta plasticidad se va a dar por el estímulo y el cerebro va a responder a ese estímulo y va a crear nuevas conexiones. Entonces no puedo pensar yo que si yo mantengo a mi niño sentado en la casa haciendo cualquier situación y solo dándole algunos suplementos, voy a tener resultados, porque el cerebro no está aprendiendo. Es lo que hablamos, es lo que hemos hablado en otro programa de las pantallas. Si yo tengo un buen cerebro sin esas vías neuroatípicas, pero solo pasa sentado al frente del televisor sin ningún estímulo ambiental, a la larga no vas a tener una comunicación social, no vas a tener respuestas adaptativas, no vas a tener una buena integración. Entonces, tenemos que entender que cuando yo exploro nuevas terapéuticas dentro del TEA, dentro del espectro autista, siempre tengo que tener de primera base y de primer eslabón la parte de la estimulación temprana. Terapia conductual, ocupacional, lenguaje, deportes que me ayuden a generar situaciones que necesite el cerebro para crear esas vías y poder generar una adecuada respuesta. Entonces, no puedo sustituir el estímulo activo por una terapia de este tipo de elementos. En particular, en mi rutina diaria, dentro del espectro, sí insistimos en que sea la parte terapéutica y usamos algunos suplementos dentro de los caracterizados como nootrópicos por tiempo estimado, que sabemos que nos va a favorecer esa parte dentro del desarrollo neurológico y para adquirir nuevas habilidades. Entonces, tenemos que también ver que estos suplementos tenemos que tener una vigilancia. Por eso es que en este tipo de situaciones tiene que haber una consulta presencial, porque si yo estoy asociando cualquier tratamiento
suplemento, vitamina o farmacológico convencional, yo tengo que evaluar también la parte de toxicidad, ver cuántos son los miligramos que necesita, si ese tratamiento que yo estoy dando puede generar alteraciones a nivel del riñón, alteraciones a nivel del hígado, y esto pues obviamente conlleva unos riesgos que tenemos que tratar. Entonces, desde mi perspectiva médica, tenemos que entender que estamos bien categorizados dentro del tratamiento del espectro y no podemos creer o comprar todos los que se nos vendan como panacea, porque tenemos que ver cuál es su validez científica, tenemos que tener trabajos con una población significativamente estadística, tenemos que tener trabajo de doble ciego para poder generar estas situaciones. No digo que dentro de los trastornos del desarrollo se puedan usar suplementos, pero dentro de la categoría de los nootrópicos y que tengan buena penetración a través de la barrera hematoencefálica y que no me vaya a producir procesos secundarios más que los favorables a la administración de estos. Y da pena, doctor, da pena que las familias estén pues llevándose de falsas promesas, de la palabra cura, que realmente genera falsas expectativas, exponer a una familia a tratamientos peligrosos muchas veces, llevar a gastos de dineros que realmente no están disponibles, sino que por la esperanza las personas y las familias se comprometen. Y cuando esto no pasa, muchas veces se culpa a los padres. Pero, si bien es cierto, como usted mencionaba, esto sí se puede lograr mejora con intervención temprana, terapias de lenguaje, terapias ocupacionales, apoyos conductuales, que es una parte fundamental, apoyo educativo, entrenamiento y habilidades para las personas que en estas áreas muchas veces le hace falta tener ese entrenamiento a nivel social y apoyo en la familia. Creo que nosotros también como padres jugamos un papel muy importante cuando nos educamos, porque si entendemos y sabemos, indagamos, investigamos y sabemos que el autismo no se cura, pues uno no se lleva de esas falsas promesas. ¿Qué tiene usted que decir en cuanto a esto? Sí, que sin duda tenemos que ver la viabilidad del tratamiento terapéutico o farmacológico. Es importante que si yo estoy transitando como grupo de familia dentro del espectro, que el espectro es un mundo muy amplio, por eso incluso está categorizado en niveles de intervención 1, 2 y 3, es importante entender y buscar las herramientas necesarias que me ayuden a establecer conductas que le van a durar toda la vida. Entonces, en ese buscar de manera rápida o quizás más eficaz resultados, pues podemos cometer errores, van a jugar en muchos casos con mis expectativas y obviamente allí vamos a tener una situación inadecuada en el seguimiento del niño. Muchas familias, esto no es nuevo, no es la primera vez que sucede, hemos visto cómo ofrecen curas casi que milagrosas y lo primero que dicen es tienes que dejar esta primera terapia, cuando estamos viendo que, para poner un ejemplo, el desarrollo del lenguaje no va a depender de una vitamina, va a depender de la activación repetida de redes neuronales que tienes que darle esos estímulos de manera repetida, estructura, ensayo, error, hasta que se logre la conexión y esa vía quede ya a largo plazo estimulada. Entonces esto es un ensayo, error, refuerzo socioemocional que me puede tener esa mejoría en la calidad del lenguaje, en este caso, como lo estamos poniendo. Pero cuando la invitación y la reflexión viene que cuando empezamos a ver y a recomendar este tipo de tratamiento, pedir la evidencia. Ojo, también puede estar pasando, Raquel, y me ha pasado innumerables veces, que el niño viene trabajando 6, 8 meses con estimulación temprana convencional, lenguaje ocupacional, psicología, pedagogía, piscina, las que quieran colocar dentro de los estímulos. Y asocian algunos de estos tratamientos y resulta que después de 3, 4 meses, cuando ya el trabajo empieza a dar efecto a través
de las modificaciones conductales se asoció a que se tomó, por poner un ejemplo, no es que sea así, una sopa de pollo y entonces la sopa de pollo me hizo hablar al niño. No, es el conjunto previo de esos estímulos que le estás dando al cerebro que te generó por fin la respuesta. Porque recuerden que seguimos hablando de una diversidad en la conectividad a nivel cerebral. Entonces, yo puedo mejorar el metabolismo energético de la neurona, puedo mejorar toda esa conexión a través de cierta suplementos, pero no dejando atrás el estímulo. Es como yo pretender tomarme una pastilla de algo para poder aprender a leer y escribir. No va a pasar porque es ensayo y error hasta que el cerebro logra tener la información correcta, hago mi conexión más eficaz y luego por poda neuronal, las que fueron inadecuadas, esas neuronas van a morir por una muerte celular programada. Eso es todo, ¿ok? No generamos ninguna situación extra por esto. Lo que sí tenemos que favorecer el ambiente metabólico neuronal para que tengamos mejores resultados. Ok, vamos a cerrar con la misma pregunta que iniciamos. ¿El autismo se cura o no se cura, doctor? No se cura. Eso está más que evidente. Se modifica las conductas y en muchos casos lo que logramos es que el niño tenga una inserción adecuada y que pase desapercibido y que tenga una independencia. A mí como padre, ¿qué me preocupa? Que mis hijos sean independientes cuando yo no esté. Entonces yo tengo que empezar desde cero a abonar a esa conducta con estimulaciones adecuadas en niños con o sin diversidad dentro de sus conexiones. Pero recuerden, es un trastorno del neurodesarrollo, no es una enfermedad, no es un síndrome, y es un trastorno que tiene un espectro. No todos los niños dentro del espectro se comportan de manera similar, igual que los dentro del TDAH o dentro de los trastornos específicos del aprendizaje. Excelente, excelente. ¿Cómo podemos encontrarlo en las redes sociales? ¿Cómo podemos conectar más con usted si hay un padre que quiere darle seguimiento a este tema? Sí, yo estoy en las redes sociales, Instagram, @neurotips_infantil. Ahí van a tener todos mis contactos y cualquier pregunta, pues con paciencia, ustedes la dejan allí, que yo trato de responderla en el mejor tiempo posible. Excelente. Muchísimas gracias, doctor, por esta intervención tan necesaria y tan importante para todo el mundo. El autismo no se cura. Vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial y retornamos con más, porque hay más de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pat, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, y esta oportunidad vamos a hablar de la persona que cambian el mundo. Y muchas veces, señores, yo he creído que cuando usted está vivo, es que tenemos que honrarlo. Y es por eso que vamos a honrar hoy al CEO Claudio Capelli,
quien es una persona que cambia el mundo. Sí, es el creador y director general del canal de televisión Discapacidad TV, precisamente con la transmisión que estamos haciendo en estos momentos de Discapacidad TV. Fue creada y fundada en Barcelona, en España, el 7 de marzo del 2006 por el señor Claudio Capelli Jr. con el objetivo de cubrir la brecha en el contenido de accesibilidad e integración del colectivo de personas con discapacidad en los medios de comunicación. Tanto en España como en Latinoamérica, así se convirtió el primer canal de televisión en España dedicada exclusivamente a este colectivo. En aquel entonces, en el 2006, los contenidos multimedia se subían en nuestra página web, siendo esta la única manera de presentar el colectivo en el escaso material audiovisual disponible. El 7 de marzo del 2008, con motivo de nuestro segundo aniversario, se unió con el presidente del canal, el señor Ramón Gilbert Lores, una eminencia en los derechos de la persona con discapacidad y presidente de Diversidad Asociación como UNEVA Barca, aprovechando el surgimiento de las primeras empresas dedicadas al stream comercial, lanzando la señal de Discapacidad Televisión en vivo directo las 24 horas del día, con programas que cubrían casi todos los tipos de discapacidad. Señores, por eso y más, hoy honramos al señor Claudio Capelli, quien además es nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro colega, el fundador y director general de Discapacidad TV. Él es una persona que cambia el mundo. Señores, ya está con nosotros la doctora Silvia Ginés, quien hoy va a hablar del tema de la importancia del neuroliderazgo, enfocado en la comprensión del autismo precisamente, que estamos abordando este tema, y la neurodiversidad. Sí, porque es muy importante el acompañamiento desde la escuela, desde el neuroliderazgo y la comprensión precisamente del autismo. Se van a encontrar con muchos profesores que no entienden, que no saben todavía y no comprenden por qué esta persona tiene esta condición y está actuando de esa manera. Muy buenos días, bienvenida a su programa, querida doctora. Si puede, por favor, quitar el botoncito para poder escucharse. Buenos días. Muy buenos días, bendiciones. Buenos días. Una vez más, muy agradecida, honrada de participar en tu programa. Como el tiempo es oro, vamos directo al tema, ¿verdad? Y el neuroliderazgo, la diferencia del neuroliderazgo es que no enfoca el liderazgo de una forma tradicional. Enfoca el neuroliderazgo en cómo, no es que vas a leer los cerebros, claro que no, sino cómo funcionan y cómo se dan los procesos cognitivos. Y lo vamos a aplicar en niños que se van a convertir en adolescentes y adultos neurodivergentes. Cuando hablamos de la neurodiversidad, pues incluimos los niños con déficit de atención e hiperactividad, incluimos la dislexia, entre otros. Entonces, ¿cómo funciona el neuroliderazgo? Pues como mencionaba anteriormente, esos procesos cognitivos, y escuchaba con antelación al doctor que muy bien establecía y aclaró una y otra vez que no es una enfermedad, ¿no? Es una situación, un proceso que se da, ¿verdad?, cuando se está desarrollando este niño, pero en este caso, en el neuroliderazgo, vamos a hablar de cómo se va desarrollando el cerebro. Y una que otra vez lo he mencionado, cuando él mencionaba que el lenguaje es importante, que la repetición es importante, sí, la mayor parte de los problemas, no solo con niños que tengan un espectro de autismo o niños neurodivergentes, vamos a verlo común. Cuando nosotros no podemos interpretar el lenguaje, no se da una comunicación efectiva, la situación se pone muy difícil. En esta situación, en este neuroliderazgo, lo que se busca es educar. Educar porque la educación te da el poder de poder entender y poder procesar las situaciones que ocurren, especialmente con niños que tienen el aspecto autista o niños neurodivergentes. Porque yo quiero atraer a la atención de todos ustedes hoy que esos niños se van a convertir en adolescentes, que esos niños van a ser parte de la fuerza laboral. Y es importante que las personas que tienen el poder puedan comprender que es un proceso que debemos conocer y tenemos que tomar decisiones informadas. Las decisiones informadas se toman con relación a las bases científicas y a los hechos que describía el doctor con antelación.
Cuando tú tienes la información, tú puedes comprender por qué el niño tiene una conducta y qué yo tengo que hacer para mejorar ese entorno. Ese entorno empieza en el hogar, trasciende a la escuela y luego yo quiero que quede aquí claro que van a ser parte de la fuerza laboral. ¿Sabes qué? Pues como bien mencionamos, el autismo tiene diferentes etapas, 1, 2 y 3. Y tenemos etapas en las que lo tratamos de hacer invisible dentro de la escuela. Recientemente, y entre los roles que yo tengo una escuela que es mi laboratorio, y un niño me preguntó, ¿tú sabes lo que es autismo? Y cuando él me lo preguntó, yo no le dije que yo sabía. Yo le dije, caramba, ¿qué tú entiendes? Porque tenemos que partir de la premisa, ¿qué conoce el niño para yo seguir desarrollando ese proceso? Otro detalle. Por ejemplo, en la casa, siéntate. No, tenemos que ir por etapas. Esta es la mesa, esta es la silla, este es el espacio donde te vas a sentar. Estás dando 3 instrucciones a seguir. Y muy bien, tienes que ser constante, tienes que tener paciencia para que el niño lo pueda procesar. Tenemos adultos. A mí me gusta, y Raquel lo sabe, hacer comparaciones. Vamos a salirnos un poquito del espectro autista y neurodivergente. Y a veces le decimos a alguien, mira, búscame la cosa esa que está en la cosa aquella. Búscala. Pero mira, no lo ves, la cosa esa cosa. La cosa está en tu mente, está en tu pensamiento, pero no está en el pensamiento del otro. Y resulta que la cosa esa que está en el coso ese, que tú no lo ves, pero no lo ves, si la cosa está ahí, usualmente hacemos eso, se genera un problema de comunicación por el uso incorrecto del lenguaje. ¿Y qué sucede? Muchas veces hasta maltratamos al niño porque no entendió que la cosa está encima de la cosa, cerca de la cosa, y él no lo ve. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un niño alrededor, pues el que está dando el mensaje, la madre o el hermano, empieza una discusión que genera en una batalla, por llamarlo así. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Dónde se originó? En la falta de comunicación que se dio por un lenguaje incorrecto. Eso es número 1. Número 2, tengo que tener un entorno que sea adecuado. Mire, los niños autistas que tienen la capacidad de, con el condicionamiento del trabajo en equipo entre la familia, el médico y la escuela, son funcionales. Déjame decirte que son niños honestos, que son niños persistentes, que son niños que tienen una visión y una creatividad increíble. Muchas compañías quieren personas como estas, compañeros. Sí, porque resulta que los que no somos neuroatípicos, que somos, ¿verdad?, muy atípicos, por decirlo así, como neurotípicos, entramos a las 8 y salgo a las 3 y me quiero ir porque es mi hora de salida. Pero un adolescente que se convierte en un adulto que ha pasado por unos procesos de educación, te entra a las 7 y se tiene que quedar después de las 3 para terminar su trabajo. No estoy diciendo que lo tiene que hacer. Lo que te estoy diciendo es la persistencia, el deseo de querer hacer. Entonces, por eso es que es tan importante que programas como el que usted tiene puedan llevar esta información. Porque es que los niños van a ser adolescentes y van a ser adultos. Y no es justo que tengamos niños que pueden convertirse en un adulto productivo, que por falta de información no se tomen decisiones informadas y que no le den la oportunidad de ser un adulto que puede proveer a la sociedad un sinnúmero de cosas que son beneficiosas y que puedan tener ellos una calidad de vida y puedan ayudar a los otros a tenerlas. Silvia, tú has dicho muchas verdades. Incluso tengo un grupo de estudiantes en nuestra clase de liderazgo que lo invité a estar presente. Ahí está Máxima, una estudiante de nosotros que está en estos momentos escuchando este tema, porque cuando tú educas a un líder, el líder se enfoca desde el neuroliderazgo, hacer ese acompañamiento a esa persona sin importar en el área donde trabaje. Ahí mencionaste quizá Home Depot o otro tipo de área donde esa persona puede estar trabajando. Pero cuando tú conoces algo, tú reduces la ansiedad en esa persona. Tú evitas precisamente lo que mencionaste, la mala interpretación. Cómo esa persona quizás está actuando y tú entiendes el por qué está actuando así, porque tú estás actuando, tú estás mirando desde el conocimiento.
comprende cuando esa persona está sobrecargada sensorialmente, que muchas veces pasamos eso desapercibido hasta que el estudiante o ese empleado o ese niño que tenemos en un daycare explota. Exacto. Y damos instrucciones claras, porque no es lo mismo tú darle una instrucción a una persona que tiene TDAH o autismo que dársela a una persona, como mencionaba, neurotípica. Y lo último es que ajustamos nuestras expectativas de la realidad. Sabemos desde dónde y cómo ese individuo actúa y no creamos expectativas que no son realísticas. Eso es así, de eso se trata. Conociendo el neuroliderazgo se enfoca, tiene su base en la neurociencia. Y la neurociencia lo que hace es conocer cómo funciona el cerebro. Conociendo cómo funciona el cerebro, tú no puedes leer el cerebro, pero tú sí puedes observar la conducta y puedes prever. Muy bien mencionaste, tener un entorno que sea adecuado para que este niño que se va a convertir en el adolescente y el adulto pueda desarrollarse con efectividad. Las rutinas son importantes, la forma de comunicarnos. Y una vez más, solamente para hacerlo concreto, yo tengo esto en mis manos, imagínate, ¿verdad? Esto representa el cerebro. Y todos esos hoyitos, si los pueden ver, ¿verdad? Esos huequitos serían las diferentes partes del cerebro. Necesitamos más información, más tiempo, ¿verdad? Para hablar de todas las partes del cerebro. Pero no es menos cierto que cada una de esas áreas tiene una función en específico. Si la conocemos, nosotros podemos ayudar. Podemos crear un ambiente que sea adecuado. Tiene que ver el área sensorial, tiene que ver el área psicológica, cómo es el entorno que está alrededor del niño. Y nosotros lo podemos preparar porque, mira, el cerebro tiene la neuroplasticidad, ya lo hemos hablado otras veces, tiene la habilidad de poderse, ¿verdad?, transformar. Y es como esto llega a su forma natural, ¿verdad? ¿Con qué? ¿Cómo se puede transformar? Pues mira, con la forma en la que escuchamos música, con hacer ejercicio, con la forma en la que nos comunicamos. Hace un tiempo yo les hablé del cuarteto de la felicidad, de las hormonas, que son tan importantes, esa oxitocina que con un solo abrazo, un abrazo genuino, te ayuda a tranquilizar, los olores. Hay tantas y tantas cosas que se pueden trabajar, así que yo los invito y aprovecho esta oportunidad para dejarles saber que voy a estar con Raquel en abril 11 y vamos a estar hablando de autismo y neurodiversidad con mayor conocimiento, mayor profundidad. Les invito a que estén allí porque vamos a poder darles información que usted va a poder tomar para hacer decisiones informadas y poder, como efecto multiplicador, llevar este mensaje a sus familias, a las escuelas, a los ambientes laborales, para que puedan ayudar a educar al público y a que haya una mayor comprensión de que nosotros somos diversos. Así como los dedos de la mano son diferentes y todos son importantes, todos somos importantes y podemos contribuir a hacer una diferencia significativa en este mundo. Así que les invito, Neurodiversidad y Autismo, abril 11, en la fundación de aquí la señora Raquel Quesada. Vamos a estar ofreciéndoles esta información. Les invitamos a que separen su espacio. Gracias. Excelente, excelente. Ahí está, abril 11, clase, precisamente taller de neurociencia acompañado con el autismo. Y precisamente queremos educar a toda una comunidad. Esto está abierto para padres, para profesionales, para líderes que tienen que entender precisamente el tema que ella estaba exponiendo. Saber que, partiendo desde lo que sabemos y cómo podemos generar cambio en la vida de estos seres queridos. Querida doctora, ¿cómo podemos encontrar en las redes sociales? ¿Cómo podemos conectar con usted? Pues me pueden conectar como doctora Silvia Ginés Villanueva. Estoy en Instagram y en Facebook, así que ahí me pueden encontrar, y también me pueden encontrar como Ginés.Professional Consulting Services LLC @gmail.com. Excelente, agradecida de ti y del servicio también desde el amor y la comprensión que le da a tu padre. Aprecio mucho eso. No todo hijo cuida de su padre, pero sí todo padre muchas veces cuida de sus hijos, y también tenemos que mirar cómo el mundo, precisamente, este mundo que está girando aquí atrás, da tanta vuelta. Y yo sé que tú estás, aunque no es fácil ser cuidador, tú estás agradecida de poder que Dios te da la salud y la capacidad para cuidar de tu padre. Bendiciones, pasa un feliz resto del día. Gracias, igualmente para todos. Valoro eso, aunque quizás no tenga que ver con tu familia,
pero es importante dejarte saber eso, que yo valoro que tú hayas decidido cuidar a tu padre, porque no todo hijo hace eso. Es más fácil mandarlo a un nursing home, en un centro de cuidado de ancianos, que es lo que la norma, pues, pero nosotros los latinos siempre luchamos hasta el final cuidando a nuestros seres queridos. Eso es así, gracias. Eso es un tema para hablarlo en un próximo programa. Señora, ya está con nosotros nuestra querida doctora también en nutrición, porque queremos hacerle ese acompañamiento al autismo. Sí, desde la educación también tenemos que hablar de cómo, si se cura o no se cura, pero cómo la alimentación juega un papel fundamental e importante y cómo esto hace efecto en el autismo. Para eso está nuestra querida Yadires Vareiro, quien va a hablar de ese tema y muchas veces pues nos abre el entendimiento hacia una nueva forma de cómo nosotros nutrir a nuestros hijos, haciéndoles su acompañamiento con su condición. Muy buenos días, doctora. Buenos días, Raquel. Muy contenta de poder compartir con todos los que siguen este programa tan maravilloso. Bueno, 10 años ya cambiando las vidas de tantas familias. La verdad, Raquel, que Dios te bendiga. Es algo maravilloso poder hacer esto. Y bueno, hablando sobre los niños y en general con condiciones como el trastorno del espectro autista, es bueno que entendamos que definitivamente ellos tienden a ser muy selectivos porque tienen mayor sensibilidad. Entonces, lo que son las texturas, los olores, ingredientes de alimentos, los mismos colores, pueden producir en ellos algo que los abruma neurológicamente hablando. Y esto puede generar en ellos hasta ansiedad a la hora de comer. Tanto así que podemos ver deficiencias de múltiples nutrientes como consecuencia de ello. Vemos que los padres tienen dolores de cabeza porque no saben cómo hacer que sus niños coman de forma saludable, de forma equilibrada. Y estos mismos, digamos que cambios que se van viendo en estos niños, los llevan a cambios en su patrón de evacuación. Vemos que pueden tener estreñimientos como diarreas, pueden tener también un desbalance de su microbiota intestinal, que también los desbalancea a ellos de manera general en su salud. O sea, que definitivamente eso es un punto importante. Entonces, ¿qué pasa? Que como su cerebro procesa todo esto de una forma distinta, podemos ver que muchas veces nosotros como padres debemos de estudiar un poco más sobre eso. Y aquí quiero llamar la atención a algunos puntos. Hoy en día vemos una dieta muy desbalanceada. Todos hemos oído hablar de que la dieta debe tener proteína, debe tener grasa, debe tener carbohidratos, debe tener vitaminas, minerales y fibra, tanto los macro como los micronutrientes. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hay desbalance, se va o muy al carbohidrato o muy a la proteína o muy al alimento que no aporta casi nada, ¿verdad? A los ultraprocesados, al exceso de azúcar o a la grasa no equilibrada. Y ojo con esto, porque nosotros hoy estamos viendo mucha necesidad de entrada de omega 3 y más en estos niños que necesitan el omega 3 como nutriente esencial para su cerebro, y vemos que muchos alimentos son ricos en omega 6. Los aceites que se utilizan, por ejemplo, se utiliza bastante lo que es el aceite de soya, y el aceite de soya no tiene una cantidad adecuada de omega 3, es muy mínima, apenas el mayor porcentaje que tienen el de soya, el de maíz y otros aceites vegetales muy usados son más ricos en omega 6. ¿Y cuál es el problema? En que haya un desbalance entre el omega 3 y el omega 6, no solo en un niño con condición de TEA, sino en cualquier niño y adulto. El desbalance que va a producir en las prostaglandinas, que van a mediar en el tema inflamatorio, que van a mediar en la formación de coágulos y que van a alterar todo el sistema cardiovascular de ese niño en desarrollo y de ese adulto que ya, por ejemplo, en este momento esté desbalanceado. Entonces, nosotros debemos de prestarle atención a eso. Y en cuanto a lo que es la grasa, tomar en cuenta lo siguiente. Existen grasas
que aportan omega 3, como el aceite de pescado. Trate de que sea un pescado que usted sepa, ¿verdad?, el origen, porque a veces conseguimos salmón de fuente dudosa, entonces debemos buscar bien el origen. Otra parte es el tema de la suplementación. Busquemos suplementos que vengan de lugares donde sabemos que realmente hay salmón, donde sabemos que realmente van a aislar correctamente, a sacar correctamente ese aceite. Pero también en cuanto a la dieta, el aceite de oliva, el aceite de aguacate, el aceite de linaza son bastante convenientes para la dieta general, porque van a apoyar en ese punto de ir ayudando al equilibrio de estos ácidos grasos que son esenciales para el cerebro. Pero me encanta, doctora, cómo usted hace un rejuego con la alimentación, pero también le da esa facilidad a muchas familias, como Karen, que está en estos momentos conectada desde Higüey, donde ella tiene un hijo que también lo tiene que alimentar, pero económicamente la situación, usted sabe que en la República Dominicana, cuando se tiene hijo con discapacidad, no es favorable, pero usted me le da la opción que si no hay pescado, pues démele aguacate, démele otra cosa que puedan suplementar esa necesidad que necesita de omega ese individuo. Sí, pero también fíjate que nosotros podemos conseguir los ácidos grasos que digamos que tienen algo de saturación, pero que sean saludables. Por ejemplo, el aceite de coco. El aceite de coco aporta triglicéridos de cadena media, los cuales son más equilibrados porque tienen algo de saturación y ayudan al proceso de neurodesarrollo de esos niños. Entonces, en la dieta de un niño con TEA, añade una cucharada de aceite de coco en sus comidas y eso le va a hacer un aporte bastante beneficioso a su cerebro. Ahora, saliendo de las grasas, vayámonos a lo que tiene que ver con los alimentos ricos en fibra. Señores, ustedes saben, queridos que están viendo el programa, saben que los alimentos ricos en fibra en su mayoría son vegetales y eso es lo que menos quieren comer los niños. Sin embargo, hay manera de nosotros aprovechar de manera equilibrada ciertas recetas. Si podemos aprender a hacer un pancake, por ejemplo, donde podamos añadir un poco de zanahoria, eso va a favorecer a ese niño. Si nosotros podemos hacer algún tipo de ensalada donde podamos dibujar en ese plato algo llamativo para el niño o podamos poner al niño a trabajar y quizás no ponerle tantos colores juntos para que no abrume su cerebro, sino irnos por partes. El truco está en ir por partes e ir entendiendo también al niño porque hay texturas, olores y sabores que lo pueden alterar neurológicamente, le pueden dar ansiedad. Entonces, si vamos poco a poco añadiendo los vegetales de uno en uno, así como cuando estamos con los recién nacidos, bueno, ya no recién nacidos, con 6 meses, cuando empezamos lo que es la nutrición o alimentación complementaria de los niños, así vamos poco a poco con la fruta, con las papillas y demás. Pues así mismo debemos hacer con los niños, si queremos que el niño pueda aprender a comer. Sabemos que muchas veces tienen una selectividad extrema, pero otras veces ellos van cediendo. Y si combinamos lo que decían los doctores, tanto la doctora Ginés como el doctor Moreno, con terapias en diferentes áreas, nosotros vamos a lograr más efectos positivos en esos niños. Ahora, existe un tema y es el carbohidrato, un tema que es preocupante. ¿Por qué? Porque muchas veces la selección de los niños con TEA es el carbohidrato más refinado, el carbohidrato más digamos, de difícil digestión para el niño. Entonces, ahí también debemos de ver cómo lo podemos ayudar. Hay opciones que tú puedes aprovechar. Sí, lo ideal es que el carbohidrato tenga fibra. Por ejemplo, en vez de darle una harina blanca, hay que trabajar más la harina integral para que tenga fibra. Ahora, si el niño está haciendo episodios de diarrea con más frecuencia, entonces debemos controlar esa cantidad de fibra, de cereales con fibra. Si le vamos a dar avena y no le gusta la textura de la avena, porque los atol de avena, es como muchos países le conocen, que es lo que nosotros en Dominicana hacemos avena cocida, pues quizás es un poquito difícil la textura para el niño, pero puedes preparar un pancake de avena. Y muchas veces, doctora, esto puede interrumpir el comportamiento
de un niño, los problemas gastrointestinales pueden afectar el comportamiento de un niño, ya sea que si está estreñido, si tiene inflamación intestinal. Señores, yo a veces cuando tengo inflamado mis intestinos, pues me pongo aburrida. Lamentablemente es así. Y cuando tenemos un desbalance en la microbiota, que por eso también que el autismo trabaja mucho, pues vamos a ver que este niño o está decaído, está triste o no quiere hacer actividades, o por igual está irritado, lo que quiere tirar, estrellar, porque no sabe cómo decirte a ti que está estreñido. Y esto se ve mucho en las personas que no son verbales, que no pueden expresar lo que está pasando. Y muchas veces cuando a mí me llaman de la escuela con Joan, eso tiene que ver mucho. Él está estreñido, tiene 2 días, o tiene un día, o quizá hoy no pudo ir al baño, y eso es lo que lo está molestando, por eso su comportamiento así. Entonces, es muy importante, como mencionaba desde el inicio, entender la condición, saber el autismo, otro tipo de condiciones, trabajar desde la neurociencia cómo trabaja ese cerebro y por qué actúa así, pero también el acompañamiento nutricional es muy importante, porque muchas neuronas se restablecen y se reproducen por una alimentación adecuada también. Así es, Raquel. Es importante mencionar que cuando se produce esa disbiosis intestinal, o sea, ese desbalance en la microbiota, entonces vamos a notar que también va a haber más frecuencia a infecciones parasitarias. Y ese es otro tema que también vemos en los niños con TEA, que muchos padres pues a veces no comprenden por qué hay que hacer evaluación gastrointestinal completa, porque el niño puede estar teniendo una parasitosis por el mismo desbalance de microbiota. Entonces, nosotros debemos enfocar en suplementar de acuerdo a la eficiencia, pero también en ir trabajando su dieta e ir también eligiendo sabiamente alimentos, manejando la higiene de los alimentos, que también puede afectar al niño, esa higiene, pero al mismo tiempo que nosotras sepamos que no podemos saturar al niño con un solo tipo de alimento. Y ahí nosotros tenemos que jugar un papel interesante como padres. En el tema de las terapias, nosotros debemos de apoyar a que ese niño se pueda trabajar de manera integral todas sus terapias y su tratamiento médico, para que eso pueda apoyarnos a nosotros como padres en cómo vamos a manejar con ellos esa dieta y cómo podemos ir tratando esa selectividad alimentaria que ellos tienen. Ojo, sabemos que el exceso de azúcar les hace daño, sabemos, eso es muy más que sabido. Los alimentos ultraprocesados hacen daño no solo a los niños con TEA, señores, igual que el azúcar, no solo a los niños con TEA, a todos, a los que tienen la condición y a los que no la tienen, a los adultos, a los jóvenes, a todos nos afecta. Por ende, todos debemos aprender. En la casa, la alimentación debe ser favorable para todos. No puede ser que en la casa tengamos hamburguesas y papas fritas para uno de los niños y para el niño con la condición de TEA le vamos a dar un purecito de papas. O sea, están hasta cierto punto haciendo que el niño vea ciertas diferencias y no es bueno. Así que en la familia todos debemos aprender a comer saludable, todos debemos de hacernos evaluaciones médicas generales donde veamos si tenemos o no deficiencias nutricionales, repongamos esos nutrientes que hacen falta en nuestros niños, pero al mismo tiempo nos eduquemos en cómo preparar alimentos más agradables a la vista al niño. Preocupémonos también por darle más equilibrio en la dieta a ese niño para que podamos llevar esa combinación que debe llevar ese niño para que al llegar a la adolescencia y a la adultez podamos llevarlo a más productividad y, como decía la doctora Ginés, a que se inserte en el mundo laboral, que perfectamente lo pueden hacer y serían excepcionales porque son los más comprometidos que nosotros conocemos hoy. O sea, las personas que yo he visto en vida más comprometidos en todo son los niños con trastorno del espectro autista. Excelente. Doctora, ¿cómo podemos encontrarla en las redes sociales? Tenemos un minuto para cerrar el programa. Agradecida infinitamente por todas esas informaciones y decirle a los padres que precisamente entendemos, yo más que ustedes camino también en sus zapatos, que el estrés financiero que conlleva nutrición y tener una persona con discapacidad, carga emocional, esta semana estaba súper irritada, desgaste físico, el miedo, pero tenemos que seguir generando
trabajando la resiliencia, la unión, el crecimiento, crear conciencia, como mencionaba ella, para que el cambio sea generalizado en toda una familia es importante. Doctora, ¿cómo podemos encontrarla en las redes sociales? Bien, como DRA Yaderis Barreiro, DRA Yaderis Barreiro en Instagram, Facebook, TikTok y Threads, y en YouTube como Yaderis Barreiro. Estamos para servirle. Encantada y bendiciones. Gracias por este acompañamiento y esta exposición del tema también muy clara, precisa y llana para que muchos padres puedan entenderlo. Ahí está la familia conectada en nuestro canal en YouTube, TikTok. Señores, ya llegó el tiempo de decir adiós, pero recordarle a todos ustedes que debemos de seguir generando cambio, conciencia desde la educación, pero sobre todo aceptar la discapacidad y la condición de nuestros hijos, no querer cambiarla. Porque precisamente el amor que vamos a generar a esos seres queridos es la magia diaria que convierte lo simple en algo especial. Pero ellos siempre nos recuerdan que hay espacio en nuestro corazón para hacer un cambio en el mundo de los demás. Señores, ahí están los libros. El 20% irá para la fundación, para ayudar a nuestra comunidad en Higüey, en la República Dominicana y en otros lugares del mundo. Seguimos todos cambiando el mundo con Raquel Quesada, bajo educación. Bye bye, mi gente, hasta el próximo sábado. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.